Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos pues a Tesoros Ocultos, un programa que trata de profundizar en la palabra de Dios para encontrar los tesoros que en ella se hallan ocultos y así recibir sabiduría divina para que nos vaya bien. La Biblia enseña que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos buscar la sabiduría del cielo. Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, dice lo siguiente: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los creyentes, los cristianos verdaderos, hoy existen muchos pseudo-cristianos, cristianos falsos. Debemos cobrar ánimo y estar bien unidos con fuertes lazos de amor entre nosotros y que tengamos la plena confianza de que entendemos el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él, en Jesucristo, en su palabra, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino. Y esto es muy importante para que nadie nos pueda engañar con argumentos ingeniosos o ideologías humanas, vacías y sin esencia. De ahí que debamos profundizar y meditar en la palabra de Dios cada día. Yo suelo decir que es bueno leerla, pero es mejor excavar y profundizar, y así encontrar la sabiduría y el conocimiento necesarios para conducirnos por la vida de manera correcta. De esta manera conoceremos más a Jesucristo y también conoceremos más al único Dios verdadero. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos de lleno en el tema de hoy. Por su sangre preciosa, que nos ha limpiado de todo pecado. Digan conmigo, la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Vamos a aplaudir. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al
al león de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al león de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Te daré alabanza y honor, 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 te daré alabanza y honor. Jesús, a ti, Señor. Te aplaudimos a ti, Jesús. Alabanza y honor a ti, Señor. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Toda la gloria. Bien, el tema que os traigo hoy lo he titulado Entendiendo nuestros derechos como hijos de Dios. Durante algunas semanas vamos a estudiar nuestros derechos como hijos de Dios. En primer lugar, existe la realidad de que para adquirir esos derechos necesitamos ser hijos de Dios. El apóstol Juan en su Evangelio nos dice: Jesucristo vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, y hoy también creen y le reciban, les dio y les da hoy el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. Nuestra responsabilidad ya como hijos de Dios es creer y confiar plenamente en sus promesas y permanecer firmes en los derechos que hemos recibido al adquirir ese derecho legal de ser hijos de Dios, al nacer de nuevo en espíritu. Por tanto, el primer paso es conocer y entender nuestra posición y nuestro derecho que recibimos al dar ese paso de entregar nuestra vida a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador. En segundo lugar, el creyente, el nacido de nuevo, debe vivir en la confianza y en la fe basadas en la voluntad de Dios y así poder reclamar los derechos que nos corresponden por pertenecer a la familia de Dios. Y finalmente, la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe para así lograr avanzar y crecer en nuestra relación con Dios. Debemos saber que las pruebas juegan un papel muy importante en ese avance, en ese crecer, en nuestra madurez espiritual, en la formación de nuestro carácter a la imagen de Jesucristo, que fue ejemplo sublime y máximo de padecimientos, y también que las pruebas fortalecen nuestra fe. De esta manera podremos manifestar a todos los que nos rodean esa vida plena y abundante que Dios quiere y tiene para sus hijos. Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, tenemos, repito, unos derechos legales que necesitamos conocer. Pero surge la pregunta: ¿cómo vamos a sacar provecho de estos derechos si no los conocemos? Hay una verdad central sobre este tema, y es que a partir de que una persona pasa a ser hijo de Dios, Satanás ya no tiene derecho legal alguno sobre esa persona. Pablo en Colosenses declara: el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder legal que ejercía el diablo sobre nosotros, que nos hacía ignorantes de Dios y nos empujaba al pecado. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, reino de la luz, reino del conocimiento de Dios, y librados de la atadura del pecado y sus consecuencias. Vemos otra traducción más amplificada de este versículo. Dice así: Dios nos rescató del poder ejercido del reino de las tinieblas, donde reina y gobierna Satanás, y nos dio ciudadanía, o sea, una nueva identidad en su reino, por lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros aquí sobre la tierra. Dejamos nuestra identidad de ser hijos de Satanás
Esto es una cruda realidad y adquirimos la identidad de hijos de Dios. Debo aclarar que esta afirmación no es mía. En el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44, Jesús dijo a los fariseos y religiosos de su época, y que es de aplicación también a este tiempo. Les dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, o sea, donde se engendra la mentira. Y en la primera carta de Juan, el apóstol también declara: hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica, y yo añado, de forma habitual, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive en pecado a sabiendas, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, es hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Con la obra de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso nos devuelve, nos hace recuperar los derechos legales perdidos en el Edén. Cuando Adán pecó, le entregó estos derechos a Satanás. Ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca su posición, su derecho legal en Cristo. Este derecho legal que perdimos por el pecado lo restableció Cristo con su muerte y su resurrección. Los derechos que dan esta posición se reciben por la gracia de Dios, por un regalo de Dios, y se manifiestan en nosotros por fe cuando creemos. Vamos a analizar estos derechos. Hoy veremos el primero, la redención. Redimir significa comprar la esclavitud pagando un precio. En otras palabras, en nuestro caso, Dios nos compró a nuestro anterior dueño, el diablo, al cual le pertenecíamos por nuestro pecado. Esa redención, ese rescate de Dios para el hombre fue completo, fue absoluto. Fuimos ganados de nuevo para Dios mediante un gran precio pagado por Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 podemos leer, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, tanto ama Dios al ser humano que ha entregado a la muerte a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La redención, la salvación, fue el plan de Dios para la humanidad. La religión es el plan que ha ideado el hombre, el ser humano, para salvarse, pero Jesucristo es el plan de Dios. El costo de la redención para Dios fue altísimo, la sangre, la vida derramada de su amado Hijo, Jesucristo. Y Pedro en su primera carta nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, inútil manera de vivir, o sea, la vida de pecado, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la condición desfavorable del hombre por el pecado ha sido sustituida y hecha favorable espiritualmente por medio de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna, ya que hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, y adquirido esa nueva identidad de hijos de Dios mediante la redención, el pago del rescate por medio de Jesucristo. Todas las personas incrédulas están esclavizadas por el pecado y según la Biblia son hijos de la ira santa y siempre justificada de Dios, y necesitan, por tanto, ser redimidos. Jesucristo realiza esta redención, como hemos leído, por medio de su sangre derramada en la cruz. Él mismo habló de dar su vida en rescate por muchos,
Y Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, para una redención que es eterna. Jesucristo tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Por tanto, un efecto justo y lógico de esta obra redentora en nosotros debe ser glorificar a Dios mediante una vida pura, honrada y fructífera, tanto en lo material como en lo espiritual. La redención abarca al ser humano como un todo y como tal lo transforma. La redención culminará gloriosamente en nuestra propia resurrección. Leemos para terminar lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15. Dice: nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, o sea, en cuerpos eternos. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda afirmación del apóstol Pablo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Recuerda, y te dejo con esto: tenemos unos derechos legales como hijos de Dios. Es obvio que en primer lugar existe la realidad de que para adquirir esos derechos necesitamos ser hijos de Dios, y como hijos de Dios a partir del nuevo nacimiento, o sea, del reconocimiento y la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos esos derechos legales que necesitamos conocer. Hoy hemos tratado la redención, que como he dicho es comprar la esclavitud pagando un precio, y en nuestro caso Dios nos compró a nuestro antiguo dueño, el diablo, al cual le pertenecíamos por nuestro pecado. Esta redención, este rescate de Dios para el hombre fue completo y absoluto. Fuimos ganados de nuevo para Dios mediante un gran precio pagado por Cristo, su propia sangre, su propia vida. Bien, pues me sentiría feliz si este mensaje que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición y que la palabra de Dios pueda haber hecho efecto en vuestras vidas al aplicarla y ponerla por obra. Para mí ha sido un gran privilegio compartirla con vosotros. Recibe un abrazo, que Dios te bendiga, un saludo afectuoso y os espero el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.